tardes. Qué gusto tenerlos el día de hoy en otra mesa más de este Congreso Nacional de Derecho Civil. En este sentido, vamos a continuar el día de hoy con la segunda ronda de conferencias. Esta ronda de conferencias lleva por temática la problemática en las sucesiones en el derecho civil. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de que nos acompañen la notaria Rosa María Ávila, de la Escuela Libre de Derecho, y también el maestro Eduardo Daniel Hernández, de la FES Aragón. En este sentido, me gustaría hacer antes unos agradecimientos muy breves a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Escuela Libre de Derecho por la oportunidad de estar aquí, así como también al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al maestro Arturo Ramos Obarzo, quien es director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, y por supuesto a la doctora Laura Vázquez Arroyo, quien fue la coordinadora de este magno evento. En este sentido, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de la doctora Laura, perdón, de la notaria Rosa María Ávila Fernández. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de la Escuela Libre de Derecho desde el año 2002 de la materia de metodología jurídica y actualmente de la materia de sucesiones, la cual obtuvo por examen de oposición en 2021 también. Es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el bienio 2008-2010. También es vicepresidenta ejecutiva del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, ACE, en el mismo bienio mencionado anteriormente. También socia fundadora del despacho Ávila Fernández Abogados de 2001 a 2014, así como autora de la legislación notarial de la Ciudad de México, correlacionada y comentada por el sello Tirant Lo Blanc y la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, es notaria 85 de la Ciudad de México desde el 18 de marzo de 2020 y asociada en la notaría 115 de esta Ciudad de México. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con esta ponencia que nos presenta la notaria Rosa María Ávila. Nada más me gustaría hacer un anuncio que si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes de esta mesa, por favor, nos las hagan llevar vía esta plataforma de Zoom, así como también en Facebook Live. Ahora sí, sin mayor preámbulo, les cedo el uso de la voz a la maestra Rosa María Ávila Fernández. Adelante, notaria. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación a este evento, a los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Libre de Derecho, a todo este foro tan importante que se ha generado a lo largo de estos días y que vamos a darle conclusión este día viernes. Sin duda ha sido un evento muy, muy productivo, creo que inclusive histórico, diría yo, y de alguna manera aprovechando estas circunstancias que se dan, que pudiera parecer que todo es negativo, pero un foro como este nos lo permitió darlo precisamente este esquema de pandemia, este esquema de que es virtual, con la posibilidad de que un gran número de personas puedan unirse por esta plataforma de Zoom y escuchar tan distintas y tan distinguidas ponencias que hemos escuchado a lo largo de estos días. Me siento sumamente honrada de participar en este foro como un académico de la Escuela Libre de Derecho, y también me siento como doblemente afortunada porque también soy egresada de la maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual me siento, a pesar de que digamos que me sellaron como si fuera nada más de la Libre, yo me siento parte de este evento también por parte de la facultad y muy halagada de estar aquí presente entre tantos juristas de distintos ámbitos que nos han hecho favor de presentar sus ponencias. Sin duda yo soy una persona con una, digamos, educación tradicional, soy una catedrática, diría yo, tradicional. Sin embargo, la distancia y la pandemia me han permitido de alguna manera trabajar unas áreas
distintas que no había trabajado en algún momento para poder mantener un poco la atención a distancia y quizá a lo mejor también un tema estructural, ¿no? Muchas veces salvo que tengamos el privilegio, que no todos contamos esa cualidad de ser muy estructurados y ordenados, muchas veces al desarrollar una ponencia, una plática o conferencia, perdemos en alguna medida el orden o el hilo conductor. A mí me ha funcionado últimamente pues hacer uso de las presentaciones PowerPoint, más allá que para hacer un distractor para el público, porque muchas veces también el hecho de presentar un documento de PowerPoint y demás, lo que hace es que se pierda la atención. Yo trato de utilizarlo más bien para guiar los puntos y que efectivamente el objetivo que se haya tenido para la plática sea precisamente cumplido por agotar los puntos que se van planteando. Perfecto. Ahorita, precisamente la mesa, cuando habla de problemática actual del trámite de las sucesiones, diría yo que lo que primeramente tendríamos que distinguir de alguna manera es esta situación que se genera precisamente, quizá con el tema de la pandemia, ¿no? En alguna medida, en la situación que se dio a raíz de la pandemia, pues ha hecho que muchos de los entes operadores jurídicos tengamos que generar un esquema distinto al que tradicionalmente habíamos estado acostumbrados. Y creo que fundamentalmente el apoyo que ha recibido en alguna medida la ciudadanía es precisamente la atención por parte de los notarios de la Ciudad de México, en el sentido de que desde el inicio de la pandemia fue una actividad que se consideró como esencial, y al ser esencial nunca estuvo suspendida. Y cobra mucho sentido mencionarlo en este momento, porque si bien es cierto que el trámite sucesorio ante notario en la Ciudad de México, como lo es así en muchas entidades federativas, es un trámite de excepción en el sentido de que la competencia original le corresponde al Poder Judicial, también es cierto que en pandemia, pues si para que se cumplieran esos requisitos de excepción era un poquito complicado, probablemente por el efecto de tener los tribunales en determinados momentos cerrados, como así lo estuvo en una época inicial de la pandemia, pues le dio todavía mayor auge al trámite sucesorio ante notario en la Ciudad de México. Obviamente cumpliendo los requisitos que al efecto se establecen y generando una situación pues en donde no pudimos no dejar paralizada la situación de trámites sucesorios precisamente por tener este esquema del servicio notarial, ¿no? ¿Qué tenemos en cuanto a este punto, ¿no? Yo hablaría de unas consideraciones preliminares que creo que ya está ahí, ya he empezado a hablarlo. La competencia original para el trámite de una sucesión es la competencia judicial. Dentro del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el artículo 156, se establece que la competencia se surte hacia el juez, y el juez competente va a ser aquel, que aquí entramos a un punto importante, ya lo comentaba en la mesa anterior el notario Fernando Cataño, el punto de si hay o no un domicilio o puede no haber un domicilio del autor de la sucesión. Evidentemente estamos ante prácticamente un imposible jurídico. Siempre el autor de la sucesión habrá tenido un domicilio, ¿no? Porque en el último de los casos el domicilio será el lugar en donde se haya encontrado, ¿no? Suponiendo que no reunirá los requisitos anteriores. Entonces, en ese sentido, pues el 156 resulta poco feliz cuando nos dice que será juez competente aquel que fuera el último domicilio del autor de la sucesión. Luego nos dice a falta el de la ubicación de los bienes raíces y a falta el del lugar de fallecimiento. Realmente con la primera regla tendríamos siempre juez competente, ¿no? ¿Qué es relevante mencionar para hacer la distinción respecto del trámite ante notario? Las sucesiones judicialmente se radican, y este principio de radicación tiene que ver con la naturaleza de los juicios sucesorios, que son universales, atractivos. En ese sentido, únicamente pueden radicarse, es decir, echar raíz en un juzgado, porque precisamente un juez es quien va a resolver todas esas situaciones jurídicas pendientes que quedaron con motivo del fallecimiento de una persona. Y en ese sentido, pues ante el notario se puede iniciar una sucesión, iniciar el trámite sucesorio, pero esa competencia siempre será de excepción.
Y aquí resulta también importante hacer una distinción en cuanto al trámite, cuando hablamos de trámite judicial y del trámite ante notario. Con el trámite judicial tenemos perfectamente la regulación en materia del Código de Procedimientos Civiles y pues todos conocemos que se trata de 4 secciones, el trámite de la sucesión. Son cuadernos que se van formando, 4 cuadernos por separado por separado, pero que pueden iniciarse de forma conjunta. Y en materia notarial, este trámite se va a ver materializado en escrituras públicas, ¿no? En donde vamos a hacer constar el inicio de la sucesión, la aceptación de herencia a cargo de albacea, en el caso de una sucesión intestamentaria, la información testimonial y en su caso la aceptación de herencia y nombramiento y aceptación del cargo de albacea, pero son 2 trámites que si bien es cierto van a llegar a lo mismo, final de cuentas tienen una tramitación distinta precisamente porque se trata de juez o se trata de notario. ¿Qué es importante mencionar en cuanto a la legislación o el ordenamiento aplicable en materia de este trámite? Cuando hablamos de trámite sucesorio, necesariamente estamos hablando de un derecho adjetivo. Y como derecho adjetivo, pues tenemos el Código de Procedimientos Civiles y tenemos la Ley del Notariado para la Ciudad de México. Y aquí se da una situación muy particular. El Código de Procedimientos Civiles, su vocación original era regular los procedimientos judiciales y por excepción, porque en determinado momento fueron los primeros ordenamientos o las primeras disposiciones que surgieron para dar competencia al notario, el trámite notarial. Sin embargo, hoy tenemos una ley, la Ley del Notariado para la Ciudad de México del año 2018, que establece también normas de competencia y normas de actuar para el notario en el trámite de una sucesión. Y en ese sentido pudiéramos llegar a encontrar algún conflicto, como por supuesto se presentan, de interpretación, en donde nos cuestionaríamos si es aplicable el Código de Procedimientos Civiles o si es aplicable la Ley del Notariado para la Ciudad de México. En ese sentido, mi postura, y desde ahorita la anuncio, es que en tratándose del trámite de una sucesión judicial, no queda la menor duda que el ordenamiento aplicable es el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en tratándose de una sucesión que se tramita ante notario, la norma que rige primeramente es la ley del notariado. Y además habría otra razón, por tratarse de ley especial y por tratarse de ley posterior, porque la ley del notariado es del año 2018 y pues obviamente el Código de Procedimientos Civiles es un ordenamiento de 1932. Entonces, cuando nos encontramos con esos problemas de interpretación, pues para mí es muy claro que si el trámite de sucesión notarial, lo que va a privilegiar, lo que va a privar siempre va a ser la regulación de la ley del notariado para la Ciudad de México. ¿Qué normas de competencia nos da el Código de Procedimientos Civiles? Y fíjense, en ese sentido yo no es que olvide o que ya no me importe quizá el Código de Procedimientos Civiles, sino que su análisis lo hago a la luz precisamente de la ley del notariado para la Ciudad de México. En ese sentido, ¿qué nos establece el Código de Procedimientos Civiles? Que para que el trámite sea ante notario, los herederos deben ser mayores de edad y en el trámite de la sucesión testamentaria deben haber sido instituidos en testamento público y algo fundamental, no debe existir controversia. Y esto es muy lógico, ¿no? En el sentido de que si hay controversia, pues el notario no es juez, requerimos necesariamente de la intervención judicial. Únicamente puede conocer el notario cuando son, están de común acuerdo, ya sea en el trámite de una sucesión testamentaria o intestamentaria, y el tema de la mayoría de edad es fundamental, y yo diría mayoría de edad y capacidad plena, porque puede haber un mayor de edad que sea incapaz naturalmente, y entonces automáticamente también estaría exceptuada la competencia notarial. En cuanto a sucesión intestamentaria, es muy particular y aquí es donde creo que cobra también mucha vigencia establecer que en la regulación en la ley del notariado nos establece el inicio de una sucesión intestamentaria ante notario es perfectamente viable. Sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles de lo que señala es el trámite de una sucesión intestamentaria siempre que ya hubiera sido reconocido en un procedimiento judicial que todos los herederos son mayores de edad,
que están reconocidos como herederos y entonces la continuación de la sucesión se hace en notaría, precisamente porque el juez exhorta, informa a los particulares que tienen la posibilidad de continuar ante notario, lo cual obviamente se queda un poco corto en el sentido de que la competencia para sucesión intestamentaria del notario proviene de la regulación de la ley del notariado para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estas normas yo las interpreto en conjunto con lo que establece ya en particular la ley del notariado para la Ciudad de México, que nos dice, yo diría que hay requisitos generales para ambas sucesiones y requisitos adicionales ya para sucesión testamentaria o intestamentaria. Los requisitos generales para una sucesión ante notario es que no exista controversia, los herederos sean mayores de edad, capaces, puede haber menores emancipados y personas jurídicas. Y esto es muy importante mencionarlo porque en nuestra legislación de la Ciudad de México ya se encuentra derogada la institución jurídica de la emancipación. Sin embargo, no es remoto pensar que pudiera tramitarse una sucesión ante notario de la Ciudad de México, en donde concurra un menor de edad emancipado conforme a la legislación de otra entidad federativa. Y por virtud de la cláusula de entera fe y crédito, tendría el notario que reconocer esa capacidad de ese menor emancipado en el trámite de la sucesión ante notario, ¿no? Requisitos adicionales en testamentaria, pues la obtención de informes con independencia del último domicilio del autor de la sucesión. Ahorita más adelante vamos a mencionar esos informes, cuáles son y cuándo se tienen que solicitar ambos. Si nos quedáramos únicamente con el Código de Procedimientos Civiles, siempre habría que tramitar informe en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, en el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en el caso de que el último domicilio del autor de la sucesión no hubiera estado ubicado en la Ciudad de México, hay que pedir informes precisamente al archivo del lugar en donde estableció su último domicilio el autor de la sucesión. Y obviamente, pues ahora con el Registro Nacional de Avisos de Testamento, los propios archivos de notarías se encargan de consultar ese archivo para dar un reporte de búsqueda de las disposiciones de última voluntad en todas las entidades federativas, ¿no? Lo cual es un gran avance, no obstante que estamos hablando evidentemente de materia local y que pudiéramos no tener, pues salvo por estos convenios de coordinación y la operación de la Secretaría de Gobernación, un sistema que nos permita precisamente conocer disposiciones testamentarias en otras entidades federativas. ¿Qué pasa en materia intestamentaria? Aquí sí tenemos reglas, diría yo, estrictas y quizá ambiguas, que a veces permiten pues muchas cosas que probablemente no fueran las correctas, pero para que un notario de la Ciudad de México sea competente para conocer de una sucesión intestamentaria, el último domicilio del autor de la sucesión debe haber estado en la Ciudad de México. Eso es muy importante. Para mí, ese es el requisito natural, porque el siguiente tiene un desperfecto, que si se encuentran uno o la mayor parte de los bienes del autor de la sucesión en la Ciudad de México. ¿Qué problemática nos presenta este requisito? Primero, habla de bienes en general. Si la ley no distingue, no debemos distinguir, entonces son bienes muebles o inmuebles. Y los bienes muebles, pues yo los cambio de entidad federativa de forma mañosa inclusive, con el objeto de atribuirme una competencia que naturalmente no corresponde. Pero como no distingue, pues realmente no habría ninguna situación para poderlo determinar. La competencia inicial del notario va a ser precisamente para llevar a cabo este primer instrumento de aceptación de herencia o la información testimonial que nos pide el propio Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, para saber si el autor de la sucesión tenía o no bienes ubicados dentro de la Ciudad de México, tendríamos que estar ya ante el inventario de esos bienes de la sucesión. Y para hacer el inventario, pues estamos un poco como de por dónde empezamos, si primero aceptamos la herencia y luego es el inventario. Entonces, esta declaración, que inclusive la ley lo salva, diciendo que será una declaración que efectuarán los particulares bajo su propia responsabilidad. La situación complicada que puede llegar a presentarse
es que esa declaración obviamente pudiera ser falsa y al momento de hacer el inventario resulta que los bienes todos están en otra entidad federativa. Tenemos un problema de competencia muy clara, ¿no? Que evidentemente, por ser la competencia notarial de excepción, pues dejaría un poco dudoso la certidumbre de estos instrumentos otorgados ante un notario, pues que sería incompetente, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer también en esta sucesión intestamentaria? Obtener obviamente los informes, acreditar el entroncamiento y algo importantísimo que también deja siempre lugar a duda, ¿no? Esta sucesión se puede tramitar ante notario solo cuando se trate de cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado. ¿Qué es lo común que se presenta en las sucesiones, sobre todo actualmente? Pues llega la concubina, concubinario, o llega el conviviente y dice, y probablemente inclusive, y cuando me refiero, sobre todo en la concubina, concubinario, no necesariamente tendrían que tener registrado el concubinato, pero pensemos que además lo tienen registrado. Pues llegan con el notario y dice, oiga, para efectos sustantivos, todo lo que se refiere al cónyuge se entiende que es aplicable al concubinato. Los derechos sucesorios en la sucesión legítima del cónyuge son los mismos que tiene el concubino. Nosotros, el de cuyus y el concubino concubinario, registramos nuestro concubinato. ¿Por qué no podemos tramitar la sucesión ante usted? Pues porque el artículo 181 de la Ley del Notario establece que fuera de esos casos, la tramitación de la sucesión será judicial. Es contundente. Estamos hablando de una competencia de excepción. Y obviamente al respecto ha habido muchas interpretaciones y tengo colegas notarios que sostienen que no habría por qué hacer esa distinción tan estricta y no darle el mismo tratamiento a una concubina, concubinario o conviviente para poder realizarse el trámite de esta manera, ¿no? Para mí es muy claro que si la competencia notarial es de excepción, y el propio artículo 181 que nos fija la competencia establece qué supuestos sí podemos conocer y además, no nada más dice eso, si fuera de estos casos, la tramitación de la sucesión será judicial. Para mí es contundente el punto, no obstante que pudiéramos argumentar lo que sea, ¿no? Hay una analogía entre el concubinato, convivientes, matrimonio y demás, más allá de cualquier norma de interpretación e inclusive de lo que hoy se conoce como el derecho humano al acceso al servicio notarial, para mí las normas que establecen competencia son de interpretación estricta, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente es un tema discutible, hay posturas al respecto y por eso se vuelve interesante el punto, ¿no? ¿Qué es un requisito indispensable? Y esto también tendríamos que hacer la distinción para sucesión ante notario, pues la presentación de la copia certificada del acta de defunción, ya sea testamentaria o intestamentaria. Y aquí cobra un poco cobra un poco de sentido lo que dispone el artículo 774, que establece este requisito de la partida del registro civil de defunción, pero dice, y no siendo esto posible, otro documento o prueba bastante del fallecimiento. Ya también el notario Cataño hace un momento decía, pues es la partida, y él inclusive hablaba de la presunción de muerte y demás, que genera un trámite finalmente sucesorio, pero más allá de esto, ante notario, no hay otro documento con el cual se pueda acreditar la defunción de una persona que la copia certificada de su acta de defunción. Probablemente en el trámite judicial, pues al juez se le podrá presentar otro documento, prueba bastante, y que el juez, precisamente en su propia función de juez y de decir el derecho, le sea suficiente y con ese documento lleve a cabo el trámite de una sucesión. Ante notario esto no es posible. Esta disposición del 774 se ve contradicha por la ley del notariado cuando establece que un requisito indispensable es la presentación de la copia certificada del acta de defunción. Inclusive, como ustedes saben, previo a la emisión de esta acta de defunción, se expide un certificado de defunción. Y ahorita, por ejemplo, en pandemia, se dio la situación de que no tenía la capacidad del registro civil para expedir las actas de defunción de forma tan inmediata. Entonces, muchos trámites que obviamente urgía llevar a cabo,
precisamente para pagar cuentas de hospital, para pagar gastos, pues por la situación que se generó por pérdida de empleo, por pérdida de vidas humanas y demás. Pues sí, con la copia certificada, con el certificado de defunción, era suficiente para tramitar la sucesión. ¿Y qué sucedió en la práctica? Yo les puedo decir, si bien es cierto que el documento idóneo es la copia certificada del acta de defunción, este documento requiere para expedirse del certificado de defunción, que expide un médico cumpliendo con los requisitos establecidos por el reglamento del registro civil. Y es evidente, pues que eventualmente a lo mejor normalmente eran un par de días, ahora se volvieron semanas en lo que podían expedirse estos documentos, y como se necesitaba el trámite de los informes, que también se volvió una situación muy compleja en cuanto a tiempos, pues probablemente también muchos notarios decidieron comenzar el trámite, que no implica celebrar el acto o otorgar la escritura, sino iniciar los trámites con el solo certificado de defunción. Sin embargo, para la firma de la escritura de aceptación de herencia y cargo de albacea, o la información testimonial respectiva y la aceptación de la herencia misma en la sucesión intestamentaria, es indispensable ya tener la copia certificada del acta de defunción. Hablábamos de los informes que son indispensables para llevar a cabo el trámite sucesorio. En la Ciudad de México tenemos el informe del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, mismo que se encarga de consultar el Registro Nacional de Avisos de Testamento, con lo cual pues se nos da la información de cualquier testamento que pudiera haber otorgado el autor de la sucesión ante un notario de la Ciudad de México o cualquier otro que pudo haber otorgado en alguna entidad federativa que no necesariamente fuera la Ciudad de México. Y el informe al Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por un posible testamento público cerrado que en su momento hubiera sido depositado en el archivo judicial. Estas disposiciones están vigentes en el Código de Procedimientos Civiles. En una sucesión judicial, de trámite judicial, necesariamente vamos a tener siempre estos dos informes. En la Ciudad de México, en el año 2012, la reforma importante en materia de ley del notariado, fue el 23 de julio de 2012, y ahí se quitó el informe, ya la obligación de solicitar el informe al archivo judicial. ¿Por qué? Porque se dijo, pues realmente no es poco probable, muy poco probable, que el autor de la sucesión hubiera otorgado un testamento público cerrado. Y esta disposición evidentemente era contradictoria a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, lo que en su momento se interpretó es que era la que era aplicable a los notarios. Con la ley de 2018, esto toma un poco de reversa y nuevamente se vuelve a exigir ambos informes al notario. Y se hace un matiz en el reglamento de la ley del notariado, en donde se establece que si se presenta un testamento otorgado por el autor de la sucesión con posterioridad al 23 de julio de 2012, ya no es necesario pedir informe al archivo judicial. Y tiene una lógica, porque ese testamento posterior revocó al testamento anterior y entonces ya es irrelevante si aparece o no un testamento público cerrado depositado en el archivo judicial, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva a concluir? Pues que en sucesión testamentaria, en donde el autor de la sucesión fallece con posterioridad al 2000, perdón, donde nos presentan un testimonio de un testamento otorgado con posterioridad al 23 de julio de 2012, no es necesario solicitar el informe al archivo judicial, y en el caso de sucesiones intestamentarias, pues siempre será indispensable tener ambos informes. Ahora, ¿qué pasa cuando se lleva a cabo el trámite de una sucesión intestamentaria ante notario de la Ciudad de México? Pensemos en el supuesto en el que el autor de la sucesión no haya tenido como último domicilio en la Ciudad de México, pero que los interesados declaren que efectivamente existen bienes que pudieran haber sido, que estén ubicados en la Ciudad de México, del autor de la sucesión. En ese sentido, lo que hay que hacer es solicitar informes a la oficina del Archivo General de Notarías de la entidad federativa en donde haya tenido su domicilio el autor de la sucesión. ¿Qué vino con la nueva ley de 2018? Pues la posibilidad de que si se hace la consulta al Registro Nacional de Avisos de Testamento por el propio Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, ya no es necesario pedir esos informes
a la entidad federativa respectiva, porque se entendería que esos testamentos van a aparecer reportados en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, ¿no? Y obviamente esto viene a colación por la obligación que tienen todos los notarios de dar un informe, un aviso al Archivo General de Notarías, en el caso de la Ciudad de México, 5 días hábiles después del otorgamiento de un testamento. ¿Para qué? Para que precisamente cuando esta persona fallezca se pueda tener constancia de que existe un testamento otorgado y cuál es el último testamento otorgado por el autor de la sucesión, ¿no? Que es muy importante saberlo. Para el trámite de una testamentaría, además de la copia certificada del acta de defunción que ya comentamos es indispensable presentar el testimonio en donde consta el testamento público abierto o en su caso el testamento público simplificado o resolución judicial en donde se declare formar testamento hológrafo o alguna resolución judicial de publicación y protocolización de testamento público cerrado. Aquí es muy importante hacer mención de ello, porque si bien es cierto a partir de esta reforma de 2012, el único testamento que quedó vigente en la Ciudad de México como testamento ordinario es el testamento público abierto, y a partir de esa fecha, o sea, 24 de julio de 2012, ya no es posible que en la Ciudad de México se otorgue ningún otro tipo de testamento ordinario distinto al testamento público abierto. Sí existe la posibilidad de que alguna persona haya testado conforme a estos tipos de testamento con anterioridad y su sucesión se va a regir conforme a ese testamento. Entonces son disposiciones que están sin efectos desde un punto de vista sustantivo y obviamente a futuro, pero la situación jurídica creada por virtud del otorgamiento de esos testamentos en su momento es perfectamente válida y la sucesión se va a regir conforme a estos testamentos otorgados en su momento válidamente, ¿no? Aquí hay algo bien importante que también aclara la ley del notariado, pero creo que fue una aclaración que tampoco era tan necesaria, en el sentido de que la sucesión ante notario se puede iniciar con testamento público abierto, testamento público simplificado, pero la declaración de formal testamento hológrafo y la apertura, publicación y protocolización del testamento público cerrado necesariamente es judicial. Entonces, ese primer trámite tendrá que ser judicial para después, si se reúnen los requisitos que hemos comentado, tramitar la sucesión ante notario, ¿no? Lo establece ahora con toda claridad la ley del notariado, pero pues no me imagino un supuesto en donde se le haya ocurrido a un notario abrir un testamento hológrafo o un testamento público cerrado sin seguir el procedimiento establecido al efecto por el propio Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué pasa en la sucesión intestamentaria? Pues además de esa copia certificada de acta de defunción que se presenta, hay que presentar las partidas del registro civil, es decir, las copias certificadas de actas de registro civil, que acrediten el entroncamiento de los pretendientes a la herencia, precisamente, con el autor de la sucesión, ¿no? Y en ese sentido es importante, pues, que vamos a tener a la vista, probablemente, pues, evidentemente, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de adopción, aquello que nos dé precisamente el acreditar el derecho a heredar, ¿no? Ese derecho a heredar, pues solamente lo podemos acreditar con esas copias certificadas de las partidas del registro civil. Y nuevamente entramos a un punto en donde, en materia judicial, puede acreditarse con otro tipo de elementos, otro tipo de pruebas. Si hablamos de la sede notarial, necesariamente son con estos documentos públicos y no hay posibilidad de hacerlo con otro tipo de prueba que únicamente estaría sujeto a valoración por parte de un juez. Me parece importante, y ahí me gustaría compartirles mi criterio. Si, por ejemplo, se presentan los nietos del autor de la sucesión a reclamar una herencia, y probablemente van a presentar pues su acta de nacimiento en donde aparece que son hijos de fulano y sutano, y sus abuelos son sutano y perengano, uno de ellos autor de la sucesión. El tema que es público, o lo que vuelve documento público a esa copia certificada de acta de nacimiento, es en cuanto a la filiación de las personas que presentan al registro civil a este recién nacido. Sin embargo, cuando se menciona quiénes son los abuelos paternos y maternos, eso es una declaración de las partes.
Entonces, desde mi punto de vista, para acreditar entroncamiento de nietos, esos nietos tienen que presentar actas de nacimiento, copias certificadas de sus actas de nacimiento y además las de sus respectivos padres, para precisamente acreditar el entroncamiento real con el autor de la sucesión, ¿no? O sea, hay que concatenar esos elementos, que es muy importante hacerlo, ¿no? Y obviamente entre más nos alejemos y nos vamos a un colateral en cuarto grado, pues habrá que acreditar precisamente ese provenir del tronco común y demás que conocemos en materia de parentesco, ¿no? Y el otro elemento que finalmente implica, pues lo que conoceríamos como probar hechos negativos, yo puedo llegar a tramitar la sucesión de mi abuelo y decir, aquí está mi acta de nacimiento, mi copia certificada del acta de nacimiento, soy nieta de mi abuelo. Pero ¿cómo acredito que soy la única nieta? Prácticamente es una prueba imposible, ¿no? No puedo acreditar que soy la única. ¿Qué necesito? Una información testimonial. Tengo que presentar 2 testigos idóneos para que declaren, obviamente bajo protesta, que son las personas que se presentan, en este caso que yo pongo de ejemplo de la nieta, soy la única nieta del autor de la sucesión y por tanto me corresponde la totalidad de la herencia, para lo cual la parte importante de esta información testimonial, evidentemente, es acreditar que son la persona que se presenta, es una persona que efectivamente tiene derecho a la herencia y que no existen otras personas con igual o mejor derecho para heredar, ¿no? O sea que esto es muy importante. Yo puedo llegar como nieta, pero resulta que vive mi mamá. Y si vive mi mamá, la herencia le corresponde a mi mamá, no a mí, ¿no? Entonces, lo que necesitamos acreditar es precisamente que no hay otras personas con igual o mejor derecho para heredar. ¿Quién lo va a declarar? Testigos. ¿Qué tipo de testigos? Pues testigos idóneos. ¿Cuáles son los testigos idóneos? Aquí me encanta recordar mis clases de procesal civil de la carrera, en donde precisamente se distinguía que el testigo idóneo es aquel que le consta por sus propios sentidos los hechos de los cuales declara, ¿no? Y se hacía una distinción muy particular en materia familiar y en general, ¿no? Es que no es idóneo, pues si es tu hermano, no es idóneo si es tu primo, no es idóneo si es el cuñado. En materia familiar, los testigos idóneos son precisamente los más cercanos porque pueden conocer, evidentemente como se requiere conocer, de forma directa estos supuestos que actualizan el derecho a heredar, ¿no? ¿Quién va a valorar que los testigos sean idóneos? El propio notario. El notario los va a cuestionar, como lo haría el juez en el trámite de la sucesión judicial, que también se lleva a cabo esta información testimonial, para saber que efectivamente conoció al autor de la sucesión, por qué lo conoció, en qué sentido le consta lo que se declara. El domicilio del autor de la sucesión, pues también es un elemento que pueden declarar los propios testigos. Y sobre todo la parte importante que tendrán que declarar ante el notario, cuál es la razón de su dicho, por qué saben y les constan los hechos respecto de los cuales declaran, ¿no? Y esa parte es lo que hace que dichos testigos puedan ser idóneos y que acreditemos lo que es prácticamente de imposible acreditación, que es que no tengo más hermanos, que no tengo otros primos que sean nietos también del autor de la sucesión, todos esos elementos que son importantes de mencionar, ¿no? El supuesto teórico en el sentido de que no está tan claramente regulado en el propio Código Civil de la sucesión mixta, pero que evidentemente es un supuesto muy claro que se presenta en la realidad cuando no se actualiza alguno de los supuestos del 1599 del Código Civil, ¿no? Que el autor de la sucesión no dispuso de todos sus bienes en un testamento, que a quien haya designado heredero repudia la herencia, premuere, o es incapaz para heredar y no hay un sustituto. Cuando se abre la sucesión legítima, pero tenemos disposiciones testamentarias que sí pueden surtir efectos. En ese sentido, se da lugar a la sucesión mixta, la cual es perfectamente viable que tramite un notario, y el único punto es que habrá que cumplir con los requisitos de ambas sucesiones, ¿no? Perfectamente válido hacerlo y se va a regir finalmente la sucesión por lo que haya dispuesto el testador en su testamento, el autor de la sucesión en su testamento, y por lo que no haya dispuesto
surtirán efectos las disposiciones de la sucesión legítima. Ahora sí, ya una vez que reunimos estos requisitos, que tenemos las copias certificadas pues, de estas partidas del registro civil, que tenemos la copia certificada del acta de defunción, que tenemos los informes respectivos del archivo de notarías, con su consulta al Registro Nacional de Avisos de Testamento y el informe del archivo judicial, entonces sí estamos en posibilidad de otorgar el instrumento notarial, escritura pública de aceptación de herencia. ¿Qué es lo que va a contener? Aquí les puse en unos, digamos, apartados, cuál es el contenido de esta escritura, dependiendo si se trata de sucesión intestamentaria o testamentaria. La primera cuestión, si estamos hablando de intestamentaria, es esa información testimonial que hemos dicho, en donde el notario va a interrogar a los testigos que presentan los presuntos herederos para precisamente acreditar esta situación de que tienen derecho a heredar. Fundamental, puesto que es un requisito de los iniciales para el trámite de la sucesión, la conformidad con el trámite judicial, que todos están conformes, con el trámite extrajudicial, con tramitar la sucesión ante notario. Si es testamentaria, el reconocimiento de la validez del testamento. Aquí, como no lo va a hacer un juez, las partes están de acuerdo en que el testamento otorgado y que resulta ser el último es válido. Posteriormente, la aceptación o repudio de herencia, aceptación o no del cargo de albacea en la sucesión testamentaria, y en la intestamentaria el nombramiento y aceptación de ese cargo de albacea. El reconocimiento de derechos hereditarios, una frase sacramental en la ley del notariado que dice que se reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios atribuidos en el testamento, y pudiéramos extenderlo en la sucesión intestamentaria atribuidos por la ley. Hay ese reconocimiento y precisamente implica que están actuando de conformidad y de común acuerdo, ¿no? Su intención de proceder de común acuerdo, y en el caso de sucesión testamentaria, si hay legados, la obligación que tienen los herederos de hacer el pago de los respectivos legados, ¿no? Una vez otorgado ese instrumento, el notario tiene una obligación de realizar 2 publicaciones de esas declaraciones que acabamos de mencionar de los herederos, en su caso los testigos, en un periódico de circulación nacional de 10 en 10 días, y de estas publicaciones deberá quedar constancia en el instrumento público, es decir, en la escritura y obviamente en la reproducción que será el testimonio respectivo. Una vez transcurridas esas publicaciones, se puede llevar a cabo la escritura de protocolización de inventario y avalúo. ¿Cómo se lleva a cabo esta escritura de protocolización de inventario y avalúo? El albacea formula el inventario y encarga los avalúos, pues obviamente los peritos respectivos. Los presenta al notario para su protocolización, pero algo fundamental es que ese inventario y esos avalúos van a ser aprobados por todos los herederos. Si por algo estábamos en la primera escritura de aceptación de herencia, todos estaban felices, todos iban a tramitar todo de común acuerdo, pero a la hora del inventario o de algún avalúo no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no se puede hacer constar ese instrumento de protocolización de inventario y avalúo, porque se requiere la aprobación de todos los herederos. En el momento que hay alguno que disiente, el notario ya no puede conocer, ya no podrá otorgar la escritura de inventario y de avalúos, o de protocolización de inventarios y avalúos, porque no hay conformidad de todos los herederos, ¿no? En el caso en que hubiere, que básicamente es cuando hay más de un heredero, es imperante realizar un convenio de partición, y ese convenio de partición también se protocoliza con la conformidad de todos los herederos, ya sea que se rija por lo que haya establecido el testador precisamente en el testamento o por lo acordado en los herederos, ¿no? Por los herederos. Si pensamos que se trata de 3 herederos y pensamos que hay posibilidad de que se adjudique cada uno de ellos un bien en lo individual, pues la manera de llevarlo a cabo es precisamente en una partición, determinar qué le corresponde a cada uno, en lugar de adjudicarse por partes iguales todos los herederos, todos los bienes que haya como parte de la herencia, ¿no? Precisamente para provocar una situación, pues no de copropiedad. La rendición de cuentas, que estamos hablando de la sección tercera de la sucesión, si estuviéramos en el trámite judicial,
Si no se trata de un único heredero que además se albacea, la rendición de cuentas es importante hacerla constar en la escritura pública también. Y si no, más allá de una rendición de cuentas, la aprobación de las cuentas por parte de los herederos al albacea, precisamente para dejar resuelta la sucesión de forma definitiva y que no exista ninguna posibilidad de que con posterioridad a una adjudicación pudiera algún heredero reclamar en la rendición de cuentas al albacea, no obstante haberse concluido la sucesión. Y finalmente, pues la adjudicación de bienes. La adjudicación de bienes, que es importante mencionar, que para poderse adjudicar aquello que ya se liquidó, aquello que ya es precisamente el caudal que se encuentra susceptible de repartir, eso significa que ya se pagaron evidentemente a todos los acreedores y dentro de ellos a los legatarios. Entonces, para poder estar en el supuesto de una escritura de adjudicación de bienes, es indispensable que los legados ya se hubieran pagado o se hubieran garantizado. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque con la adjudicación de bienes termina el trámite sucesorio. Entonces no habría manera de que se lleve a cabo la adjudicación si falta algún acreedor por pagarse. Y finalmente un legatario, pues es precisamente un acreedor de, en este caso, de la masa hereditaria de ese patrimonio que está en liquidación, ¿no? Pues por mi parte es lo que quería exponerles. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario. Sí, sí, ¿qué tal? Notaria pública, muchas gracias por esta extraordinaria intervención, esta extraordinaria participación, en la cual nos narró algunos puntos muy concretos sobre el trámite sucesorio. En este sentido, nos han llegado muchas felicitaciones por su brillante participación, y también en este sentido nos han llegado también muchas preguntas. Entre ellas, notaria, tenemos, por ejemplo, nos preguntan si hay algún precedente en el que se haya combatido la distinción del artículo 181 respecto de los concubinos. Por otra parte, respecto a este mismo artículo 181, nos mencionan si esto significa que los hijos nacidos de concubinato tampoco pueden tramitar ante notario la sucesión. Esto respecto a la interpretación del artículo 181. Por otra parte, nos hacen otra pregunta que dice: si se realizó un testamento y se resguardó en un medio electrónico al momento del fallecimiento de la persona, dicho testamento no sería plenamente válido toda vez que no se realizó ante notario. Esa es otra de las preguntas. También otro aspecto que causó controversia y que les gustaría a la gente saber su opinión es sobre qué aspectos se deben de reformar, o cuál sería la siguiente reforma en materia sucesoria a través de su óptica. Y otra de las preguntas es que si se debe unificar la ley del notariado a nivel nacional. Esto, bueno, considerando también el Pacto Federal y la independencia legislativa de las entidades federativas, pero también que, bueno, hay aspectos, por ejemplo, los escribanos, ¿no? Que en algunos casos no llevan protocolo, copia de las escrituras que emiten, o también prácticas como la herencia de las notarías, ¿no? A lo mejor la unificación de la legislación podría ser un avance para esta materia. Esa es otra de las preguntas que a la gente le gustaría saber su opinión. En este sentido, también otra de las preguntas es si en materia sucesoria, ¿cómo intervendría esta digitalización de la información, o dónde se insertarían las tecnologías de la información para tratar de mejorar los procesos en materia sucesoria? Bueno, en términos generales y en resumen, esos serían los cuestionamientos, notaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues, sí. Tomé nota porque me sentí como en examen, entonces ya los anoté para ir resolviendo los planteamientos muy interesantes que hacen, ¿no? Primer término, en cuanto a la distinción del 181, más allá de una distinción, diría yo que no es que diga los concubinos, no, es que en su momento únicamente se pensó
en los cónyuges. Eso es una disposición que, si bien es cierto, es la ley de 2018, es de la ley de 2000 y de la ley anterior, de la ley de 80. O sea, realmente no es una situación que tenga por efecto discriminar o separar la situación de los concubinos. Como tal, en materia del 181 no existen precedentes que hagan alusión a esto. Sin embargo, sí, que ese es el fundamento por el cual algunos colegas consideran que sí podrían tramitar la sucesión de concubino o concubinario, si hay quien establece, y además habría un fundamento en ley, que el tratamiento que debe recibir un concubino o concubinario es el mismo que debe recibir el cónyuge. Y en ese sentido es en donde pretenden dar esa competencia adicional. Creo que la distinción no es hoy, en el año 2021, no es válida. Me parece que no es válida. Y mucho más si se puede acreditar. Cosa distinta, y ahí sí yo disentiría, si se trata de concubinos que en su vida registraron el concubinato, ahí está difícil porque van a llegar con el notario a declarar que fue concubino, pero puede declarar el que sea. Entonces dejamos una situación de inseguridad jurídica tremenda, ¿no? Sin embargo, si existiera el registro del concubinato, pues hay un elemento también que nos ayudaría para poderlo determinar, ¿no? Pero más allá del documento, porque esta parte es importantísima mencionarla, el concubinato no implica un cambio en el estado civil. En ese sentido, puedo yo tener registrado un concubinato y resulta que 5 meses antes de mi fallecimiento me separo de mi concubino. Pues ya no hay concubinato. Entonces, ¿quién es el apto para resolver si hay o no hay? El juez. O sea, más allá de eso, a mí me preocuparía la situación que pudiera darse por una falta de acuerdo entre las partes, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocuparía, ¿no? En cuanto a la pregunta que hacen, ¿qué pasa si los hijos son de concubinato? Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque de verdad estaríamos perdidos si en este siglo todavía habláramos de hijos de matrimonio o hijos ilegítimos o hijos de concubinato. Realmente los hijos son hijos, la filiación se acredita con la copia certificada del acta de nacimiento y no habría ninguna distinción para que se dijera, no, estos hijos son de concubinato, no pueden tramitar una sucesión ante notario. Por supuesto que esta distinción sería del todo incorrecta. Puede tramitar la sucesión ante notarios los descendientes del autor de la sucesión, hijos, nietos, con independencia de si fueron habidos dentro o fuera de un matrimonio, ¿no? Comentaba también alguien en relación al testamento resguardado en un medio electrónico. Hoy en la Ciudad de México, testamento es el testamento público abierto regulado en el Código Civil y con las formalidades del propio Código Civil y de la ley del notariado. A raíz de la reforma del 4 de agosto de 2021, tenemos la posibilidad de otorgar testamento público abierto por medios electrónicos en situaciones específicas que tienen que ver con una situación de peligro de muerte, enfermedad, realmente supuestos extremos en donde pudiera darse el caso. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Un testamento en medio electrónico, que pudiera ser a lo mejor la grabación de una persona que hace disponiendo de sus bienes, eso no se llama testamento. O sea, yo diría que afortunadamente por un principio de seguridad jurídica, hoy en la Ciudad de México la única manera de testar es cumpliendo las formalidades establecidas por el Código Civil y por la ley del notariado. Y eso nos da certidumbre jurídica. Entonces, más allá de pensar que esté resguardado en un medio electrónico o no, tendría que ver con que fue otorgado conforme a lo que establece la ley vigente en este momento, ¿no? E inclusive me estoy refiriendo a la reforma del 4 de agosto, que finalmente es testamento público abierto, ¿no? Más allá de que se otorgue por una videoconferencia y con todos los elementos que ahí se establecen. ¿Qué pensaría yo en cuanto a qué futuro pudiera tener el trámite sucesorio o qué modificaciones o reformas habría que hacerse? Sin duda estas que estamos mencionando, probablemente, si hablamos de, pues vamos a dar cabida a que los concubinos, concubinarios, convivientes puedan tramitar la sucesión ante notario, me parece que sería atendible siempre y cuando se pueda acreditar con un documento público esa situación jurídica. Si es un concubinato que jamás fue registrado, no me parece que sería idóneo que lo conozca el notario. Un cuestionamiento importante que se hace actualmente es el tema de la mayoría de edad o el que pudiera conocerse
una sucesión cuando hay incapaces también, ¿no? Incapaces naturales. ¿Cuál es la justificación que no hay cabida para la competencia notarial? La necesidad de la intervención del Ministerio Público. Ese punto, sinceramente, también me cuesta un poco de trabajo pensar que pudiéramos pasarle esa responsabilidad al notario cuando la facultad como tal de salvaguardar el interés superior del menor y de ver por los intereses de los menores precisamente está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿no? Pero sin duda alguna hay áreas de oportunidad que pudieran irse tratando en materia sucesoria y con la finalidad, que es lo más importante, de desahogar el trámite de sucesiones judiciales, ¿no? Descargar un poco la carga del poder judicial. Otra pregunta importantísima que hacen y que tiene mucho que ver con muchos de los temas que hoy nos preocupan es el de si la legislación notarial habría que unificarla, habría que federalizarla. Y bueno, la respuesta es muy, muy sencilla hoy, ¿no? Hoy. Es una materia local, ¿no? Por distribución de competencias, la regulación le corresponde a los congresos de las entidades federativas. Sin embargo, hay una iniciativa de reforma constitucional para incluir dentro de las facultades del Congreso de la Unión para emitir una ley marco, ley del notariado, a nivel nacional. ¿Con qué objeto? Y básicamente ese es el objetivo principal que se planteó en su momento por la exsecretaria de Gobernación, por el acceso al notariado, que sea por examen de oposición, que sea oposición cerrada y que se quite la posibilidad de que en las entidades federativas las notarías puedan ser otorgadas de forma discrecional por los titulares del Poder Ejecutivo, por los gobernadores de los estados. En ese sentido, pudiera, pero fíjense, aquí la parte importante sería una ley marco, una ley que daría fundamentos particulares de distribución de competencias para que las entidades federativas sigan esa ley marco, pero no se quitaría la facultad a las entidades federativas, ¿no? Pero sería el inicio de tratar de, entre comillas, federalizar en la materia notarial. Y en cuanto a este tema de la digitalización de información, pues les debo decir que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, también desde la reforma, pues desde la ley de 2018 ya se estableció lo que se conoce como la red integral notarial. En 2000, ahorita con la reforma, esa ley tenía pues, sus artículos transitorios, distintas situaciones para irse implementando a lo largo del tiempo, para ir precisamente camino hacia la información resguardada electrónicamente, a lo que se conocería en una actuación digital notarial que ya está prevista también ahorita en vacatio legis en la reforma del 4 de agosto de 2021. ¿A qué se está yendo? Pues a una actuación digital notarial y pues con todas las implicaciones que ello conlleva, ¿no? Hoy todavía tenemos un notariado en la Ciudad de México tradicional, de corte latino, en donde los instrumentos se otorgan en papel, ¿no? Y que hoy ya lo que sí tenemos operando al 100% es el registro de cotejos, el registro electrónico de cotejos, y opera bastante bien, simplifica muchísimas cosas en cuanto a operación y en cuanto a espacio material de tener que resguardar físicamente los documentos, ahora se guardan en la red integral notarial y pues ese definitivamente será el futuro de la actuación notarial, ¿no? Sin dejar de lado, que creo que es lo más importante, la labor que tenemos los notarios de recibir, interpretar y dar forma legal de la voluntad de los particulares que acuden ante nosotros para redactar el instrumento notarial de acuerdo a sus necesidades, intenciones y requerimientos. Esa parte es 100% humana. Esa no se va a poder quitar por una situación digital o de informática y demás. Esa parte que realiza el notario perito en derecho, esa precisamente es la que debe subsistir para poder tener la seguridad jurídica de un notariado de corte latino. Y creo que con esto abarqué los puntos que me preguntaron ahorita, que fui haciendo un poquito de lista. Así es. Muchas gracias, notaria pública Rosa María Ávila, por sus interesantes respuestas. Ahora, muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de la mesa. No sin antes, bueno, nos mencionaban en los comentarios que se abría la
la posibilidad de que nos facilitara o que les facilitara a las personas que ven este congreso su presentación. Nosotros, Con mucho gusto. Voy a intentar, si no lo puedo mandar ahorita mismo en el chat del documento, se lo hago llegar a Arturo Ramos para que lo pueda distribuir. No sé cuál sería la manera idónea, pero ahorita yo intento hacerlo por medio del propio chat del Zoom. Muchísimas gracias, notaria. De todas maneras, nosotros, para checar alguna cuestión de inmediato, pues lo vemos en Facebook Live, la repetición de su magnífica ponencia y también de las láminas que nos hizo favor de presentarnos con su explicación. Muchas gracias. Entonces, no, gracias a usted. En este sentido, continuaríamos en esta segunda parte del panel con el maestro Eduardo Daniel Hernández, que nos va a presentar la forma de los testamentos en el Código Civil del Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México y el principio nemo pro parte en el derecho romano. Entonces, en este sentido, escucharíamos también su participación. En este sentido, me gustaría antes de que continuara usted con su disertación que va a presentar el día de hoy, me gustaría leer una síntesis curricular, si me lo permiten. El maestro Eduardo Daniel Hernández Ríos fue el primer lugar en el concurso de conocimientos de Derecho Romano, Interfacultades de la UNAM en el 2010. Del año 2010 a 2012 fue auxiliar de investigación de CIMAN del FES Aragón. También, él es licenciado en Derecho por esta misma FES Aragón con mención honorífica por la tesis Los legados en el derecho romano y su comparación con el derecho positivo vigente. Desde el año 2014 es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Ha impartido clases de Derecho Romano en la FES Aragón y la Facultad de Derecho del UNAM, así como también en diversas instituciones educativas de la Ciudad de México, así como también ha impartido diversas conferencias en diversas universidades. Desde el año 2012 hasta la fecha es miembro de la línea de investigación de Derecho Romano en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. De 2019 a 2020 fue miembro del Seminario de Investigación Jurídica de este mismo Instituto de Investigaciones y cuenta con diversas publicaciones en materia de reseñas, artículos de investigación. También es árbitro de la revista Dique, que es de Criminología y Consultoría Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como también es investigador auxiliar del doctor Jorge Carlos Adame Godard, y actualmente se encuentra concluyendo sus trámites de titulación de la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho del UNAM. Bueno, en este sentido le cederíamos el uso de la voz al maestro Hernández para que nos platique un poco sobre este interesante tema que nos presentará el día de hoy. Adelante, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Laura Velázquez. Ha sido una labor titánica organizarlo. Me consta las pláticas que hemos tenido, el trabajo realizado, el tiempo invertido. Doctora, creo que no ha dormido en estos días, pero los resultados están ahí y son benéficos, sobre todo porque la intención, sin lugar a dudas, de la doctora y de la línea de investigación es dar cabida y resolución a los problemas actuales que tenemos en la sociedad y más que nada, sobre todo, la visión que se tiene actual del derecho civil, ¿no? Existe un paradigma imperante en nuestra ciencia jurídica que, sin lugar a dudas, es la materia de derechos humanos, por lo que la materia civil se ha ido alejando de estos foros en los que, sin lugar a dudas, tenemos que abordar las problemáticas del día a día. También quiero agradecer al doctor Adame Godard por siempre estar atento a mis investigaciones, al trabajo realizado, a la confianza de las pláticas que hemos tenido respecto a diversas situaciones. También quiero agradecer a los organizadores, FES Aragón, FES Acatlán, la Escuela Libre de Derecho, Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, etc. Y obviamente al moderador y a la ponente que se han tomado el tiempo para estar aquí presentes y en especial al auditorio que nos acompaña el día de hoy.
Cuando hablamos de un tema de estudios comparados y como lo vamos a realizar sobre la materia del derecho romano, tenemos que, sin lugar a dudas, tocar la temática de la importancia del estudio de la materia del derecho romano, más cuando ha venido una ola entre el 2019 y 2020, en el que algunos actores dentro de la materia con un cierto peso específico cuestionan la utilidad de impartir esta materia o incluso cuestionan el por qué se da en dos cursos, ¿no? Sin lugar a dudas existen problemáticas que debemos de tratar en la materia del derecho romano, como lo puede ser la forma de impartición. En muchas universidades realmente no se ve la materia como una ciencia jurídica, sino más bien como formativa o histórica. Muchas veces se suelen repetir los manuales, pero también cuáles son los manuales que estamos utilizando para la enseñanza de esta materia. Realmente no se tiene a esta materia o no se aborda el tema de esta materia como una ciencia jurídica, que tiene un método, que es lo que hoy vamos a analizar, y que a través de este método surgen principios que van más allá de todo tiempo, momento y lugar, pues estos principios se fundamentan en la racionalidad jurídica y con base en el buscar justicia para resolver un caso en concreto. Entonces, cuando tratamos este tema es importante darle la relevancia a qué entendemos por el derecho romano y su conexión que debemos de tener precisamente con nuestro sistema jurídico civil. Al respecto, también viene una complejidad, ¿no? Porque voy a tratar una materia de las sucesiones, un principio que está en la materia de las sucesiones del derecho romano, que yo creo que para muchos colegas será desconocida, para otros quizá tengan alguna referencia. Pero hay una problemática porque este principio no tiene el peso específico que debería de tener. ¿Y cuál es su utilidad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la impartición del derecho romano, en el segundo curso suele suceder que se le dé un peso específico a la materia de las obligaciones, porque pues ahí se sustentan muchos de los artículos que hoy en día rigen a la materia civil. Sin embargo, la materia de las sucesiones es bastante compleja, es bastante amplia. Realmente no se da el tiempo necesario para abordarla porque existe una parte de sucesiones desde el derecho arcaico, luego en la etapa de la República, en el Imperio, después con el emperador Justiniano, y va cambiando todo esto y viene una evolución. Entonces, muchas veces es cuestión de tiempo el que nos impide entrar en la materia de sucesiones, por lo que sin lugar a dudas hago un llamado para que pueda haber algún curso extracurricular en la materia de sucesiones del derecho romano para hablar tópicos certeros sobre algunas situaciones que nos pueden ser útiles sin lugar a dudas. Ahora bien, ya entrando en el tema, voy a exhibir algunas diapositivas para poder dar pie a. Tenemos que es la forma de los testamentos en el Código Civil del Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México y el principio nemo pro parte del derecho romano. Entonces, como lo acabo de mencionar, vamos a hacer un análisis comparativo y una propuesta de actualización. Luego, viene un planteamiento del problema. La sociedad mexicana en general no cuenta con una óptima cultura testamentaria. Esto a pesar de conocer los posibles problemas que pueden dejar a sus familiares por morir sin haber dejado un testamento. Como lo veremos más adelante, dentro de las, ¿qué podemos decir?, tópicos comunes que existen en la sociedad, y ya lo hablaban desde la mañana, no es común realizar testamento, lamentablemente, ¿no? Cuando escuchamos el dicho popular, tenemos situaciones como de, bueno, no quiero hacer testamento, todavía no me voy a morir, ¿no? No entendemos al testamento como un acto de previsión. Por tal motivo es que esta parte, sin lugar a dudas, crea problemas dentro de nuestra realidad jurídica. A pesar de estos esfuerzos, aquí está. A pesar de estos esfuerzos, no se ha tenido el impacto deseado en los ciudadanos, pues según el propio Colegio de Notarios en la Ciudad de México, en el año 2020, en la capital, solo el 20% de los ciudadanos aptos para realizar su testamento cuenta con él, lo que significa que solo 2 personas de cada 10 han realizado este trámite.
Además, respecto al año 2019, solo se incrementó en un 1% la tendencia, que no parece elevarse de forma importante. Entonces, derivado precisamente, y agradezco al Colegio de Notarios su trabajo que realiza de forma estadística para saber cuál es el sentir de la sociedad y el tipo de trámites que se están realizando, tenemos que, sin lugar a dudas, tener un 20% de la totalidad de ciudadanos aptos para realizar testamento. De un universo de un 100%, yo creo, y eso yo lo dejo también a cuestión del auditorio, que es un número muy bajo, ¿no? Obviamente que tenemos edades tempranas en las que quizás, digamos, bueno, el testamento todavía no nos pasa por la cabeza, por lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, volvemos a lo mismo y es algo muy importante en este aspecto. El testamento no solamente es dejar bienes, sino es un acto previsivo que implica muchísimos derechos. Entonces, hablar de cultura testamentaria tiene que abarcar diversos rubros, desde el judicial, notarial, nosotros como abogados también, investigadores, profesores, y la propia cultura, porque como veremos más adelante, miren, aquí está la tabla precisamente de que si se tiene o no testamento. Entonces, es bastante interesante esta gráfica que tenemos, porque la reforma en la forma de los testamentos se hizo en el año 2012, y como podemos observar, el nivel más bajo, el porcentaje más bajo lo encontramos en el 2013, es decir, posterior a la reforma. Ya de ahí sí viene un aumento gradual, pero no exponencial, para poder realizar el testamento. Y si vemos desde el 2017 al 2020 un incremento de un 1%, realmente no es algo que nos aliente a pensar que se están realizando más testamentos. Otro aspecto a considerar dentro de esta falta de testamentos por la ciudadanía es la actividad notarial. En el 2007, por medio de una encuesta, se determinó que los notarios tienen un 22% de confianza en comparación con otras profesiones. Los médicos, en este caso, por ejemplo, tienen un 68% de confiabilidad. Un 41% de la población en la ciudad considera que el costo de los servicios notariales son altos. Un 37% piensa que los honorarios son fijados arbitrariamente. Un 45% de los entrevistados no sabe nada sobre el mes del testamento. Por último, un 61% de los encuestados no ha oído sobre el programa de testamentos para adultos mayores. Como lo acababa de decir, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano gobiernos, notarías, abogados, investigadores, público en general, para conocer de qué nos sirve la actividad notarial, porque con base en estas estadísticas que el propio Colegio de Notarios la manda a elaborar precisamente para saber cuál es el sentido de la ciudadanía, nos damos cuenta que hay un fundamento dentro de una ignorancia sobre la actividad. Nosotros partimos ya de un mínimo de presupuestos que conocemos de qué trata la actividad notarial, pero un grueso de la población, viendo las estadísticas, por ejemplo, sobre cuáles eran los grados de estudio, y los grados de estudio más amplios eran entre secundaria y preparatoria. Entonces, este grueso de la población, sin lugar a dudas, no conoce bien de qué trata la actividad notarial, y parte de una desconfianza, de un prejuicio, sin lugar a dudas, porque desconoce obviamente que el notario debe de seguir ciertos lineamientos, no es una actividad meramente arbitraria. Respecto a este problema también, en cuanto a la actividad legislativa, en el año 2012 se reformaron diversos artículos correspondientes a nuestro Código Civil en el capítulo correspondiente a las formas de los testamentos, para establecer que únicamente quedarán regulados en nuestra legislación el testamento público abierto y el hecho en país extranjero. La materia de sucesiones, y esto es una parte medular porque lo trataremos a lo largo de la ponencia, no fue reformada en su totalidad, pues permanecieron en la ley normas que permiten que las intenciones de la modificación realizada en algunos casos pueda ser soslayada. Aquí sí quiero abrir un paréntesis. Voy a estar refiriéndome mucho al mundo del deber ser, a esta parte teórica de que las cosas deben de suceder de cierta manera, porque en la exposición de motivos hay varios planteamientos por los cuales se realiza esta reforma para dejar como testamento ordinario, el único que se puede realizar en la Ciudad de México, como el testamento público abierto, hecho ante notario. Sin embargo, como lo acabo de mencionar dentro de esta problemática, quiere decir que no hubo una reforma integral. Se modificaron, obviamente,
algunos artículos de nuestro Código Civil, pero no a otros que precisamente vamos a tratar. Y también más adelante, dentro de la ponencia, voy a hablar sobre la problemática que sucedió a raíz de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2. Ahora sí, entrando a la parte del análisis de las formas del testamento en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928, nos estamos yendo al fundamento, obviamente, de nuestra codificación actual. Este código, debemos de recordar que para llegar a este punto, tuvo como fundamento el Código Civil de 1884 y el cual a su vez estuvo precedido del de 1870. Esto lo menciono porque más adelante veremos algunas exégesis sobre las cuales nos vamos a encontrar el por qué están regulados algunos artículos de la manera en la que se encuentran en nuestra codificación. Entonces, aquí pongo la clasificación más conocida sobre la forma de los testamentos. Tenemos que la gran división era entre ordinarios y especiales. A su vez, los ordinarios se clasificaban en público abierto, público cerrado y hológrafo, mientras que los especiales los teníamos en privado, militar, marítimo y el realizado en el país extranjero. Realizando este primer acercamiento hacia esta actividad de derecho comparado, voy a brevemente analizar cuáles eran las formas de los testamentos en el derecho romano. Como lo mencionaba, en el derecho romano tenemos que enfocarnos a un análisis en un eje sin lugar a dudas tanto diacrónico como anacrónico para saber en qué momento tenemos ciertas formas de los testamentos. Entonces, partimos desde el derecho arcaico. Tenemos el primer testamento, el Testamentum Calatsis Comitis. Este es un tipo de testamento que se realizaba frente a los comicios curiados de las primeras organizaciones político-jurídicas en Roma. Tenemos el Testamento Improncictu, que era un testamento que digamos que es el prototipo de lo que posteriormente se conoce como el testamento militar. Tiene esta denominación de improncictu porque significaba el acto que realizaban los soldados de arremangar sus mangas antes de entrar precisamente a la batalla. Después tenemos el Testamento per esse libram, es un testamento formal a forma de una mancipatio. Y yo sé que cuando empiezo a referirme a estos términos, pues muchos abogados ya titulados, algunos estudiantes, colegas, pues empezarán con los traumas clásicos del derecho romano, pero ahorita solamente voy a mencionar estos aspectos y sobre lo cual sí vamos a entrar en un análisis profundo, es en el principio que guarda el título de la presente ponencia. Luego, en las formas de testamento en el derecho romano clásico tenemos la bonorum possessio secundum tabulas. Aquí ya viene esta parte de la actividad del pretor en donde ciertas formalidades se van abandonando y en esta forma testamentaria simplemente se puede dejar a herederos cuando alguien presenta unas tablas selladas, aunque no se cumplan con el rigor establecido desde la ley de las 12 tablas. Luego también tenemos el Testamentum Militis, que ya es un testamento de carácter militar, muy importante porque se le dan ciertas facilidades al militar para poder realizar su testamento. Luego tenemos las formas del testamento del derecho romano, pero ya en la época postclásica. Aquí ya es cuando otra vez se vienen abandonando ciertas rigideces que pertenecían al derecho arcaico o al derecho perteneciente a las 12 tablas. Tenemos el Testamento Tripartitum, porque toma esa denominación al utilizar los sellos, las rúbricas y las tablas. Es decir, toma 3 elementos de formas del derecho que ya habíamos visto con anterioridad. Aquí ya vienen unas comparaciones y coincidencias. Por ejemplo, tenemos el testamento per holographam scripturam, es decir, es un testamento escrito sin la existencia de testigos. Luego tenemos el testamentum per nuncupationes sin scripturam, que era un testamento simplemente que se dejaba ante testigos. La nuncupación era un término técnico jurídico dentro del derecho romano, que es la voluntad que emite un testador para que precisamente se haga su testamento. Entonces, es una denominación técnica jurídica. Entonces, esta nuncupación, en esta expresión de voluntad, se hacía sin colocarlo en ningún instrumento por escritura, sino simplemente ante testigos. El testamentum apud acta, este ya es un testamento que se hacía en las provincias, en donde se redactaba y se podía dejar
a algún cargo político de Roma para que se quedara a su resguardo. Luego el Testamentum Principioblatum, que ya era considerado como un tipo de testamento público, pues este se hacía por hológrafo, por escrito, y se dejaba precisamente en las oficinas del emperador. Luego el testamento Tempore Pestis, uno bastante interesante. Debemos recordar que pues, las enfermedades, las emergencias sanitarias, todas estas condiciones forman parte de la historia humana. Entonces, la peste, que era una enfermedad bastante contagiosa y que azotó obviamente a muchas ciudades y provincias romanas, sobre todo es muy conocida la peste en la época del emperador Justiniano. Por tal motivo, entonces, este tipo de testamento quitaba muchísimos requisitos, por ejemplo, la convergencia de los testadores, de los testigos, perdón, para que pues una persona no muriera intestada, sino pudiera realizar un testamento prácticamente de la forma en la que pudiera cuando precisamente pues tuviera esta enfermedad. El testamento de un ciego, en el cual pues se hacía de una forma muy rígida a efecto de que alguien representara sus intereses y obviamente que el ciego tenía que estar presente para realizar ese testamento. Luego, el Testamentum Ruri Conditium, muy ad hoc a las provincias romanas. Debemos entender de que pues, en las provincias no es como hoy en día, que hay un cierto cúmulo de población. Pues allá no había, entonces decían, bueno, ¿cómo vamos a tener testigos? Pues, ¿sabes qué? Si vives en las provincias, podemos aceptar tu testamento sin la necesidad de que haya testigos. Si nosotros vemos todo este tipo de testamentos, llegamos a una conclusión inmediata. O sea, todas estas formas de los testamentos han influido en las formas que hoy tenemos en nuestro derecho civil. Ahora bien, vamos a proceder al análisis de las formas del testamento en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1928. Estas formas del testamento se fundaban en cierta manera con las existentes en el derecho romano. Por ejemplo, como ya lo había mencionado, existe coincidencia en el testamento hológrafo y el testamento militar. Existen diferencias en las demás formas de nuestro Código Civil. Obviamente, nuestro Código Civil ya contempla figuras tales como el notario. Obvio, hay paréntesis aquí. En Roma existía el tabularius, pero no tiene que ver mucho con la actividad que hoy representa un notario moderno. Luego el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad, el cónsul, etc. Vamos a realizar el estudio de la exposición de motivos de la reforma sobre las formas del testamento del 23 de julio de 2012. Los tipos de testamento que existían dentro del Código Civil para el Distrito Federal eran similares a los regulados por el Código Civil Federal. Había un tipo de testamento, obviamente, que ya brevemente lo trató la notaria, el simplificado, el cual pues no tuvo mucho eco porque tenía que ver con las viviendas precisamente de interés social. De hecho, en muchos libros sobre materia notarial hay bastantes críticas precisamente a esta forma de testar, pues no tuvo el éxito necesario, por el contrario. Muchos inclusive hasta argumentaban que no se trataba de un testamento en sí. Luego, ya dentro de la exposición de motivos de la citada reforma, se argumentó que los testamentos especiales, excepto el hecho en país extranjero, eran obsoletos e inoperantes en nuestra realidad, mientras que los ordinarios, exceptuando el testamento público abierto, imponían restricciones y solemnidades que van en contra de la libertad testamentaria, además de ser poco prácticos para nuestra sociedad actual. En la citada explicación se realiza un especial énfasis en la actividad notarial, la cual otorga mayor certeza al contenido y efectos jurídicos del testamento, como también ya lo había referido la ponente anterior. O sea, la actividad notarial es indubitable que le da una certeza jurídica especial al testamento. Sin embargo, también va a haber aquí una cierta crítica a esta situación. Tenemos que, al analizar la reforma realizada, nos encontramos con una decisión categórica, pues el determinar mantener solo aquellos testamentos que sean elaborados ante el notario público en el territorio de la Ciudad de México se limitó a una sola vía para poder elaborar el testamento. Incluso, como veíamos, por ejemplo, en la ponencia de la mañana del ministro, pues hacía énfasis en que se debe de observar que en muchos casos existe un peligro inminente de morir, existen desastres naturales, existe obviamente que la falta de previsión y que la ley debe de contemplar en sus supuestos jurídicos elementos que permitan hacer testamentos sin la necesidad de una intervención del notario público
por alguna situación catastrófica que pueda contemplar precisamente el código, una situación extraordinaria. Porque si no, sin lugar a dudas, estamos limitando una cierta seguridad que quiere realizar un testador en un caso precisamente de una contingencia o de cualquier otra emergencia de la que se trate. Aquí, bueno, pongo la opinión de un notario precisamente en cuanto a que se pronuncia a favor de esta reforma y que precisamente hace un comentario después en dicha investigación que realiza de que esta reforma no es suficiente, pero que sin lugar a dudas es un avance en la materia de testamentos. Y aquí vienen mis comentarios precisamente a título personal. A pesar de la certeza y seguridad jurídica que da el testamento público o abierto, al ser la única manera en la que se realiza, esto también se puede interpretar como un monopolio de la actividad notarial. Aquí sí también hay que agregar algo en el lenguaje, ¿no? Cuando escuchamos monopolio, quizá en el entendido de un sistema económico imperante, ¿no? Pues es una palabra que tiene un peso específico, inclusive hasta una connotación mala, pero realmente no lo es así. O sea, hay monopolios que prestan servicios excelentes. Simplemente es decir, oye, esta es una única vía, cuidado, pueden suceder situaciones en las cuales el tener una única vía puede generar problemáticas o puede limitar derechos. Respecto a este argumento, se ve respaldado por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Edgar Elías Azar, quien en su momento presentó un proyecto de iniciativa de decreto de reformas y adiciones al Código Civil en la materia de los testamentos. Parafraseando un poco, precisamente aquí al doctor Edgar Elías señalaba que dentro de dicha propuesta aducía que al suprimir las demás formas de los testamentos se dejaba un gran cúmulo de ciudadanos sin la oportunidad de elaborar su testamento, pues carecían de los emolumentos para costear el trámite, además de que se privilegiaba el ejercicio monopólico de los notarios. También hay que ver un aspecto material. Un aspecto material es que, bueno, una intención de la reforma era incentivar que se realizaran más testamentos. Cuando nos damos cuenta de que solamente un 20% de los ciudadanos goza con un testamento hoy en día en la Ciudad de México, pues nos estamos dando cuenta que entonces no se ha incentivado de la forma correcta. Se quiso cambiar la realidad jurídica con base en una reforma y obviamente con ciertos programas sociales, pero falta información, sin lugar a dudas. Luego, para concluir si la elaboración de los testamentos mediante un notario público ha producido un menor número de impugnaciones o ha reducido el tiempo de los procesos sucesorios testamentarios dentro de la actividad jurisdiccional, es necesario tomar elementos estadísticos a partir de la reforma hasta el día de hoy. Este es un primer acercamiento que yo hago a este tema de investigación. Sin lugar a dudas, el ver si este cambio en la materia jurisdiccional ha ayudado sería un trabajo titánico porque tendríamos que ver cuántos asuntos entran en materia testamentaria, intestamentaria, cuántos testamentos se han impugnado, cuántas resoluciones han sido favorables, cuántas en contra, y si ha reducido los tiempos para precisamente culminar el proceso sucesorio antes de la reforma y ver qué es lo que está sucediendo después de la reforma. Luego, viene un análisis dogmático, que es una parte medular de la presente exposición y que, como señalaba en un principio, se fundamentan en un sistema del deber ser. Y este deber ser está establecido en la intención de la reforma e incluso precisamente formó parte de la misma. Vamos a ver, el artículo 1283 del Código Civil dispone lo siguiente: el testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Es muy importante que tengamos en cuenta este artículo de 1283. Entonces, pensemos lo siguiente: esta previsión establecida en el sistema normativo contrasta con la intención de la reforma, pues el notario, precisamente al ser experto en la materia, debe de establecer en el testamento que la masa hereditaria sea heredada en los términos que establece la ley civil en su artículo 1284, es decir, considerar a la masa hereditaria como una universalidad. Este tema de la universalidad en la herencia, sin lugar a dudas, es algo muy importante e incluso hasta cierto punto básico.
pero todavía no logra entenderse de esa manera porque incluso en el propio Código Civil tenemos que la repartición de bienes incluso puede ser una totalidad de legados. Y luego entonces, ¿quién va a ser nombrado como heredero? Pues los propios legatarios. Sí, pero después, ¿qué tal si hay unos legados de hacer? Viene una pregunta, ¿quién los va a cumplir? Porque en un término simple en la materia de los legados, pues debe de ser el heredero. Pero si aquí los legatarios son señalados como herederos cuando toda la masa hereditaria es dividida en bienes en particular, pues entonces viene una problemática para determinar esa situación. Luego, no todos los legados precisamente son sobre un bien en específico, sino puede ser sobre cualquier también derecho. Por eso tenemos legados de tanto de efecto real como de efecto personal. Unos transfieren la propiedad o un derecho de carácter real y otros imponen una obligación que se debe de cumplir. Y cuando hablamos de obligación, pues hablamos de toda la materia de las obligaciones. Luego también, retomando esta parte del establecimiento del deber ser que vino en la reforma, pues entonces este artículo del 1283 no tiene mucha razón de ser, porque el notario, al ser experto en la materia, debe de prever con ciertas cláusulas que una parte de los bienes no esté fuera de la totalidad de la masa hereditaria. ¿Para qué? Para evitar ciertas problemáticas que a continuación vamos a ver. Cuando sucede esto, y como bien también lo mencionaba la notaria, hay varios tipos de sucesión. Tenemos la testamentaria, la intestamentaria y la mixta. En un principio tenemos que hablar qué entendemos por herencia para saber sobre qué vamos a suceder, ¿no? El artículo 1281 nos señala que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es una definición bastante sencilla, pero importante de tomar, porque si otra vez nos vamos al tópico común del conocimiento de la población, cuando hablamos o les preguntan qué es herencia, la mayoría va a decir lo que me van a dejar, mis papás, lo que me deja un tío, lo que me deja alguien. Pero no, herencia es un conjunto de bienes, de derechos y también de obligaciones. No tenemos este conocimiento tan firme y tampoco no tenemos la previsión, no solamente decir, oye, voy a ver qué es lo que va a pasar con mis bienes, sino también con mis obligaciones que yo tengo, quizá como deudor, como acreedor, o obligaciones en mi papel de padre. Oye, ¿qué tal si tengo un seguro? Y este seguro lo puedo inclusive mantener para que pueda hacer una pensión alimenticia, vitalicia, como en los legados, por ejemplo, de pensión. Ah, pues todo esto va en un testamento, ¿no? O quién quiero nombrar como tutor. Hay varios puntos que nos sustraen precisamente del concepto de herencia y que no tenemos muy bien arraigados. Aquí transcribo, por ejemplo, un concepto que nos da la Suprema Corte sobre herencia. Es poca realmente la materia de definiciones que existe en la jurisprudencia, son 3, datan de los años 30, y bueno, pues aquí transcribo brevemente qué es lo que nos dice la Suprema Corte, que prácticamente reitera lo que dice el artículo 1281. Luego, como ya lo mencionábamos, en el artículo 1282 nos dice, bueno, la sucesión habrá testamentaria y esta resulta precisamente cuando alguien deja un testamento y dispone de su herencia y cómo será repartida. Obviamente sobre los bienes que no se extinguen con la muerte. Luego tenemos la apertura de la sucesión intestamentaria y esta se da cuando una persona fallece y no deja testamento. Y aquí cito como a Antonio de Ibarrola que dice lo siguiente: en estos casos, cuando no se deja testamento, la ley ejerce una función supletiva de la voluntad del de cuyos. Luego, la sucesión mixta surge precisamente de este artículo 1283, en el cual señalamos que el testador, cuando no disponga de una parte de sus bienes, entonces se irá por la vía legítima. Entonces, observen aquí hay una problemática. Yo quiero hacer testamento para evitar problemáticas, pero si una parte no la nombré por cualquier causa, no sé si sea mi responsabilidad, no me di a entender, o quizá algún error humano, porque es entendible los errores humanos también dentro de los notarios, es algo normal en la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, se va a ir la intestamentaria. Entonces tiene un peso mayor hacer testamento, no dejar prevista esta parte y que se vaya por la vía intestamentaria y que cuando sucede este caso van a converger en una misma sucesión dos procesos. Sin lugar a dudas, es un peso específico.
Y aquí viene una parte bastante interesante. ¿Por qué se redactó de esta manera el artículo 1283? Bueno, este artículo 1283 proviene del 3229 del Código Civil de 1884, el cual fue tomado literalmente del 3365 del de 1870, y el cual a su vez fue tomado del 533 del proyecto de código de García Goyena, del proyecto de Código Civil Español. Luego, dentro de los comentarios a este código, dice lo siguiente. Bueno, la primera parte de este artículo converge con el derecho antiguo, o sea, el derecho romano. Pero la segunda parte no. Y la explicación es la siguiente. ¿Por qué no, o de dónde se inventaron de que esta parte se dará apertura a la sucesión legítima? Ah, pues porque en las 7 partidas se reformó, simplemente ya no estaba. Pero no hay una ratio iuris, o sea, no hay un caso en específico, no hay un porqué, no hay un sustento científico, racional, jurídico que haya cambiado. Simplemente es en las 7 partidas, al momento de lo que los codificadores la realizaron, dijeron, ah, viene una modificación por falta de técnica, por falta de estudio, por lo que haya sido. No por nada este tipo de derecho, pues también se le conoce como derecho por romano vulgar, porque se carecía de un método científico y los compiladores adaptaban el derecho romano a la manera en la que entendían su propia sociedad, usos y costumbres, ¿no? Entonces, este artículo 1283 podemos observar cómo no tiene un sustento científico jurídico, simplemente fue una situación histórica en la que no se contempló esa modificación, vienen las posteriores codificaciones y llegó hacia nuestros días. Luego, voy a hablar muy brevemente de qué es lo que está pasando con las contingencias sanitarias y dar una opinión a título personal. Aquí están precisamente los supuestos en la apertura del testamento digital, que como bien señalaba notaria, pues es un testamento público abierto, pero que solamente se dará pie en los casos que estamos mencionando, ante peligro inminente de muerte, sufre el momento de una enfermedad grave o contagiosa, etc. Y aquí yo hago un cuestionamiento. Prima facie, se podría pensar que esta adecuación resuelve la problemática al suceder las emergencias sanitarias. Sin embargo, existen elementos fácticos que no han sido contemplados. Por ejemplo, es innegable precisamente que el personal sanitario enfrente de la contingencia se encuentra en el supuesto de peligro inminente de muerte. Entonces, imagínense que todo el personal sanitario, para empezar ahí, hubo una situación de violación de derechos que en la cual no se ha hablado. ¿Cuántos médicos han fallecido y a cuántos el Estado les dijo, oigan, se van a poner en riesgo de muerte, hagan su testamento, yo los apoyo? No se hizo, o sea, ¿y cuántos lamentablemente no han fallecido? Ahora, pensemos que se hiciera como un acto de previsión. Materialmente todas las notarías estarían capacitadas para poder recabar de forma inmediata estos testamentos, porque al hacer testamento, pues también viene la actividad del asesoramiento, de explicarle en qué consiste, ¿me entiende? Entonces, hay una situación material que no está siendo tomada precisamente en la reforma. Luego, obviamente, en el mismo supuesto se encontrarían los pacientes infectados y también cabría determinar pues, la condición mental de estos pacientes. Aquí señalo ciertas soluciones: incentivar la cultura testamentaria, una posible intervención del Estado, una apertura más amplia a esta forma de tramitación, contemplar formas testamentarias más simples, pero que den certeza jurídica. Y ahora sí, vamos a entrar al principio nemo pro parte. ¿Qué es y en qué nos puede auxiliar precisamente para la problemática que hemos estado tratando? El principio nemo pro parte, lo voy a leer textualmente, dice: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest. Nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. Cabe destacar que este principio es una construcción realizada por parte de los romanistas. Es decir, no lo vamos a encontrar de forma literal en las fuentes del derecho romano. Voy aquí a transcribir las partes de las fuentes en donde precisamente encontramos este principio y son las únicas en donde viene. El primero es de las instituciones de Justiniano y al principio de este parágrafo nos empieza a decir, ¿no? La herencia se divide en ordinario de 11 onzas, que se contienen en la dominación de as. Tienen, sin embargo, esto me lo voy a saltar,
porque es una explicación técnica jurídica de cómo se repartía en Roma la herencia. La herencia se repartía precisamente en partes. Ajá. Y las partes, como lo vamos a ver más adelante, que no eran repartidas por algún error, acrecían a los demás herederos. Pero por usos y costumbres se dejaban en 12 partes. A mí me tocaron 2 de 12 partes, 6 de 12 partes, o me tocaron las 12 partes completas. Esas simplemente eran usos y costumbres. Pero a la situación que ahorita a nosotros nos interesa es en la parte final, que dice, pues una misma persona no puede morir parte testada y parte intestada, como no sea militar, a cuya sola voluntad se entiende al hacer testamento. Y por el contrario, cada cual puede dividir su herencia en tantas onzas como hubiere querido. Entonces ahí ya nos están diciendo, no se puede morir una persona en parte testada y en parte intestada, excepto los militares. Porque obviamente el riesgo que tienen y al momento de realizar un testamento militar, como se recaba muchas veces en las fuentes, pues era hecho de la manera en la que pudieran. Hay algunas citas en las que nos dicen, por ejemplo, que los militares redactaban el testamento con su sangre en los escudos, en la arena, en la tierra, se lo comentaban a sus compañeros, etcétera. Entonces, oye, si un militar corre ese riesgo, pues vamos a darle la exención de que él sí pueda morir en parte testado o intestado. Los demás, no. Los siguientes 2 parágrafos en donde encontramos el fundamento de este principio. Uno es de Pomponio, quien nos dice, nuestro derecho no consiente que entre quien no sea militar, aquí la traducción literal debe de ser paisano, pero yo para que tenga un mejor entendimiento lo coloqué como quien no sea militar. Y repito, nuestro derecho no consiente que entre quien no sea militar haya fallecido uno mismo, testado e intestado. Y por naturaleza hay pugna entre estas cosas, morir testado e intestado. Si ustedes se dan cuenta, aquí es un razonamiento bastante interesante del jurista Pomponio. Dice, ¿saben qué? Es un razonamiento natural. Nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. Ajá. No es un derecho natural en sí, no confundamos, sino es un derecho natural racionalizado. Ajá. Luego, veamos qué es lo que nos dice Ulpiano. Si un militar hubiera instituido a uno solo heredero de un fundo, se cree que en cuanto al restante patrimonio falleció intestado, porque el militar, y aquí ya es un sentido contrario de lo que hemos estado platicando de este principio, puede fallecer en parte testado y en parte intestado. Ahora, vamos a explicar o sacar conclusiones de este principio. La regla general es que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. La única excepción, como ya lo hemos mencionado, son los militares. Este principio se funda en una racionalidad natural, como lo refieren las fuentes, además de que dicha resolución se sostenía en la interpretación y respeto de la voluntad del testador. Luego, veamos algunos casos. Una institutio recerta, otra construcción por parte de los romanistas. ¿Qué pasaba si una persona decía, bueno, como en el artículo que acabamos de mencionar, dejo todo mi patrimonio a una persona? Ajá. Entonces la ley decía, oye, pero omitiste esta parte. ¿Qué es lo que sucedía? Vamos a hacer ficción de que esta parte omitida, haz de cuenta que la ingresaste. Ajá. Entonces, ¿cómo sucede esto? Porque gracias al principio nemo pro parte. Si tú dejas una parte, esta parte inmediatamente se va a sumar. Y aquí viene de la mano este principio o esta institución denominada el jus ad crescendi. Esta se da cuando el testador ha omitido repartir parte de su patrimonio dentro de su testamento. Esta parte se sumará a la masa hereditaria repartida a los herederos, quienes verán incrementada su cuota, por lo que no se dará apertura a la sucesión intestamentaria sobre la parte omitida. Luego, a pesar de la importancia del principio nemo pro parte, no es común su expresión. ¿Por qué no es común su expresión precisamente en las fuentes del derecho romano? Porque los juristas romanos, para empezar, no eran dados a dar definiciones, a dar conceptos. Entonces, simplemente ya partían de un conocimiento mínimo ya dado. Parece ser que este principio nemo pro parte, pues ya era un conocimiento ya tenido y prácticamente hasta dogmático. Por eso no decían, es que con fundamento en el principio nemo pro parte. No, simplemente daban una respuesta y decían, ¿por qué doy esta respuesta? Pues porque sobreentendemos
que existe en el principio nemo pro parte, y esta es la base sobre la cual vamos a dirimir cuando hay conflicto dentro de una sucesión testamentaria y una intestamentaria. Como ya lo había comentado, en el artículo 533 se hace del proyecto del Código Civil García-Goyena, se hace el señalamiento donde hubo la omisión en las 7 partidas de este principio. Y este principio, pues como lo acabo de mencionar, precisamente no pasó a nuestros días por una falta de técnica legislativa y racionalidad jurídica. ¿Para qué nos puede ser útil este principio? Este principio puede ser útil para evitar la procedencia de la sucesión mixta, pues la parte de los bienes que no hayan sido contemplados deberán acrecer a las cuotas de los nombrados como herederos. Lo anterior ofrece diversas ventajas. Una inmediata es el costo, reducir un costo. Llevar 2 procesos incrementaría los costos. Hacerlo en uno mismo inmediatamente hace menor el costo. Y por ende, obviamente, este mismo razonamiento se aplica para el tiempo. 2 procesos incrementarían más tiempo y llevarlo en uno solo sería un tiempo menor. Luego, creo que esta es una parte fundamental. Se respetaría más la voluntad del testador. Si un testador dice que sean mis herederos A y B, y una parte no se encuentra contemplada en la herencia, lo más lógico entonces es que esa parte no contemplada sean para el heredero A y para el heredero B, porque de una interpretación contraria tenemos que el testador o de cuyos quiso desheredar a todo un universo de personas. Pensar en un sentido contrario sería ir en contra de la propia voluntad del testador. Yo concluyo ahí. El artículo que causa conflicto en la sucesión mixta va en contra de la voluntad del testador. Y aquí señalo varias conclusiones. Existe una problemática en la materia de los testamentos que es cultural. Existe una problemática respecto a la percepción de la actividad notarial que surge de la ignorancia, de la falta de conocimiento, de falta de información y de muchos aspectos y prejuicios también. Luego, en la Ciudad de México solamente se puede elaborar el testamento mediante un notario público. Existe un monopolio. Quizá ahí habrá que pensar si es necesario incrementar otras formas de los testamentos, algunas en sentido particular, y qué certeza también les podemos dar. Quinta, la reforma de los testamentos del 2012 no fue una reforma sistemática. Hicieron falta algunos artículos que lo reformaran. Luego, esto obviamente se junta con la conclusión sexta. La séptima, la sucesión mixta regulada en nuestro Código Civil no tiene un sustento jurídico racional. La hipótesis normativa fue tomada con base con una fuente histórica carente de un método científico. Octava, en las emergencias sanitarias surge un riesgo natural para poder realizar el testamento notario. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que podemos hacer respecto a estas emergencias naturales a causa de enfermedades. Luego, el principio nemo pro parte se sustenta en una racionalidad natural que busca mantener la voluntad del testador y simplificar, algo muy importante, el proceso sucesorio testamentario. Décima, en el derecho romano no existía la sucesión mixta, y sí el derecho de acrecer. Y por último, el citado principio resuelve ciertas problemáticas que encontramos en la sucesión mixta. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, maestro Eduardo Hernández, por su excelente ponencia. En este sentido, también nos llegaron felicitaciones para usted. Y también nos pidieron, al igual, si nos puede permitir y compartir su presentación para poderla socializar con la audiencia. Bueno, nos llegaron también algunas preguntas. Por ejemplo, nos mencionan ¿qué sucede cuando los hijos obligan a un padre a firmar algo que no quiere y tiene un testigo que le comentó que lo obligaron? ¿Se puede anular este testamento? También tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿considera que también una problemática de la falta de realización y conocimiento de testamentos es porque no en todas las facultades de derecho se imparte la materia de derecho notarial? Esta es una parte medular de esta pregunta. Y también nos preguntan cómo se puede incentivar que
que las personas realicen con mayor frecuencia los testamentos? ¿Cuáles serían las políticas públicas o las acciones adecuadas que usted considera para que, bueno, se pueda realizar de una manera más fácil y se dé un aumento en el número de testamentos públicos abiertos que se realizan, bueno, en la actualidad? Esas serían como el conjunto de preguntas, maestro. Quedamos pendiente de sus respuestas. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando obligan a una persona a firmar? Obviamente, entonces la notaria dará constancia de lo que mencionó. Ese testamento puede ser impugnado y tendrá que ser declarado como nulo, porque debemos de recordar que lo más importante es la voluntad. Debe ser una voluntad limpia, no coaccionada. Entonces, cuando precisamente una persona es coaccionada para dejar un testamento en un cierto sentido, pues teóricamente se debe de anular. Aquí viene una problemática. El notario goza de fe pública. Entonces, tú como abogado, por ejemplo, ¿cómo lograrías echar para abajo o cómo acreditarías procesalmente que una persona fue coaccionada? Sí, si la persona agarra y dice, bueno, pues fui coaccionada, bueno, entonces ahí hay una situación que puede hacer valer, pero si ya falleció. Entonces, aquí es algo importante y es algo que viene desde la técnica jurídica y también es un llamado que yo hago a toda la población. En primer lugar, en la técnica jurídica. Debemos de juntar o establecer cierta unión y comunión entre los códigos civil, procesal y obviamente aquí también la materia notarial, porque las exigencias del código sustantivo de repente encuentran vacíos en el código procesal. Y obviamente también con los vacíos que acaba de mencionar, que a veces existen tanto en el cómo hacer ciertas cosas conforme a la ley del notariado. Entonces, aquí es una situación difícil de probar, sin lugar a dudas es un caso complicado, porque como he reiterado, pues el testamento está investido de la fe pública, ¿no? Ahora bien, obviamente que pues un notario se va a negar, si ve que hay una amenaza real, pues se va a negar a realizarlo, ¿no? Pero, vamos, lamentablemente esto es México y casos no nos deben de sorprender que suceda. Y el llamado que yo hago es, ya quitémonos de la cabeza que el pensar que el testamento es saber qué me van a dejar. O sea, no es un acto meramente material. O sea, son muchas implicaciones. Entonces, muchos de los conflictos, y nadie me dejará mentir en este aspecto, apelando al pueblo sin ser falaz, es que vienen conflictos familiares porque ¿por qué a ti te dejaron y a mí no? ¿Por qué yo estoy dentro del testamento y ella no? ¿O ella sí y yo no? Y los procesos que son tremendamente largos, y yo por eso hablaba de que no tengo los elementos fácticos para decirlos, pero sí tengo indicios, es los procesos sucesorios son cuando se van a un juicio, cuando ya hay conflicto en el ámbito de los juzgados familiares, se vuelven extremadamente largos. Tengo colegas que están en el juzgado cuarto, en el juzgado que era el 22º de lo familiar, me contaban, ¿no? Tenemos expedientes sucesorios 1990, 1970, tenemos que usar guantes, cubrebocas para no lastimarnos la nariz, para no infectarnos los dedos. O sea, hay procesos sucesorios que se van muy largos. Entonces ya debe de haber una cultura, no solamente decir, hagamos testamento, sino evitemos problemas sucesorios y aceptemos la voluntad de las partes en aras precisamente de una mejor sociedad. Ahora, en cuanto a la complejidad de que en algunas facultades no se enseña derecho notarial, no creo que vaya por ahí. Sí es algo complementario, debemos de saber derecho notarial, es algo fundamental, pero creo que no va por ahí la complejidad. Como lo he dicho, es un trabajo a muchas bandas, es gobierno, somos catedráticos, investigadores, abogados, cultura en general. Ajá. Y esto se hermana con la última pregunta, ¿no? De cómo se incentiva el testamento. Y no voy a descubrir el hilo negro, ¿no? Es mediante la educación. Es una educación total, debe de ser una educación garantizada por el Estado complementaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, analizamos situaciones de testamentos y dices, bueno, ¿en qué momento le vamos a enseñar a la persona, mira, el testamento sirve para esto, ¿no? Pero
pues ¿por qué no deben de haber ciertos mínimos normativos que debemos de aprender, ¿no? Por ejemplo, entre la secundaria, preparatoria, oye, ¿sabes qué? Ley de tránsito, ley de cultura cívica, algunos artículos del Código Penal, civil, obviamente que ley notarial, ¿para qué me sirve un testamento? Para que la sociedad tenga un mínimo para precisamente de ahí partir. Entonces, para incentivar el testamento deben ser muchísimas cosas, ¿no? También romper prejuicios, ¿no? Hay gente, yo creo que esta conferencia debe de llegar, y sobre todo con la explicación dada por la notaria, debe de llegar a los lugares más recónditos de entendimiento de la gente, ¿no? De decir, oye, el trámite debe de realizarse de esta manera, porque hoy en día nosotros partimos de un mínimo de supuestos y entendidos, ¿no? Pero un grueso de la población va a decir, oye, ¿y quién es el dueño del testamento, no? Y, ay, es que no me vayan a quitar mi testamento, o que los esconden, o cosas así tan, a veces, comunes de la gente, pero poco entendibles. Pero que es así, ¿no? Yo creo que nosotros como abogados a veces debemos de ser empáticos con un grueso de la población que no comprende esta situación, ¿no? Nuestro lenguaje, pues a veces es complejo, ¿no? Pero deben de haber foros que incentiven de una manera muy sencilla y pedagógica que un testamento, pues no solamente es dejar bienes, sino es una previsión de última voluntad y que sin lugar a dudas debe de haber un respeto total por el mismo, ¿no? Entonces, pues grosso modo esas serían mis respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por sus respuestas. Y también yo creo que en este tipo de foros y sus participaciones ayudan finalmente a crear una cultura jurídica más amplia y para que llegue a más personas, ¿no? Este conocimiento que nos va a ayudar a agilizar muchísimos procesos y a crear un Estado de Derecho más fortalecido. Bueno, con su participación, maestro, cerramos esta mesa intitulada Problemática de las sucesiones. Y en este sentido, los invito también a que se conecten a las 5 de la tarde para seguir con la siguiente ronda de conferencias, que sería la tercera, y posteriormente con la clausura de este magno evento. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.